Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Una esfera restaurada o repintada, que es lo mismo, y que está personalizada. Muchos hemos visto por internet imágenes como esta de esferas restauradas. Pues vamos a ver cómo se consigue. Partiremos de esta esfera sin estampado y terminaremos con esta esfera. Todo comienza con una pieza como esta, que podemos conseguir por eBay por menos de unos $5. Son piezas que se venden como material de desecho prácticamente. Y en el proceso de restauraremos la esfera de esta pieza. La esfera ya aparece que está suelta, pero lo importante es que conserva sus patas de fijación. Si tenemos una esfera como esta que conserva sus patas, ya podemos trabajar con ella. A partir de este momento tenemos dos opciones: o la dejamos como está o la restauramos. Para restaurarlo, lo primero que vamos a utilizar es este estropajo para retirar tanto el barniz de celulosa como la pintura que haya encima de esta platina. Como soporte vamos a utilizar un trozo de Porexpan en el que vamos a pinchar las patas de fijación de la esfera. Y ahora a frotar. A este proceso le llamo estropajear. Ya tenemos la esfera bien limpia de pintura y de barnices. Lo siguiente que vamos a necesitar es un spray de esmalte acrílico. Esta va a ser el color base de nuestra esfera. Podemos elegir el color que queramos. Una vez está la esfera fijada en el Porexpan, simplemente aplicamos el color y dejamos secar la esfera. La esfera la podemos diseñar con cualquier aplicación de diseño gráfico 2D. Yo he utilizado Photoshop.
Lo siguiente que hago es partirlas por la mitad porque quiero conseguir el doble de hojas para hacer más pruebas. Entonces las voy a convertir, estas hojas DIN A4 a DIN A5. Lo siguiente es mandar la orden de impresión. Recordad que se imprime por la cara que es más brillante. El papel sobre el que imprimimos es el papel translúcido, el que es un poco más transparente, y recordar imprimir por la parte más brillante. Esto es lo que obtenemos. ¿Veis? La impresión está volteada. Es como una imagen de espejo de la imagen original. También vamos a necesitar nuestro taco de madera para transferir el pegamento, el adhesivo, a esta hoja. Esta es la hoja de adhesivo, la que es más opaca, y la transparente en la que hemos hecho la impresión es la hoja que tiene la tinta. En la hoja donde está el adhesivo vamos a hacer una pequeña doblez. Dejando la parte adhesiva al descubierto. Enganchamos primero esta primera esquina y ayudándonos del taco de madera vamos pegando el resto de la hoja, de forma que no queden burbujas de aire en el interior. Lo siguiente es recortar las pegatinas. Yo, como veis, de paso he hecho mi logo también para, tenerlo en diferentes objetos. Aquí tenemos las esferas. He hecho varias para hacer varias pruebas. Aquí tenemos la esfera que ya está seca. Tiene la pintura base. Y ahora pasaremos a la transferencia del estampado. Como soporte vamos a utilizar la almohadilla. Para no estropear las patillas de anclaje, vamos a utilizar también unos discos de algodón. Y pasamos a retirar la capa que protege el adhesivo. Antes de dejar caer la pegatina hay que estar muy seguro de que está bien centrada, y este sistema la verdad es que no me ha gustado a la hora de centrar, porque no había suficiente contraste para poder ver tanto el punto donde está
el eje de la aguja secundera como el perímetro de la esfera. Entonces yo he ideado un sistema con mi teléfono en el que aprovechando la emisión de luz de la pantalla, que la pongo a máximo, pongo la esfera y esa luz me permite tener el contraste necesario para poder visualizar estos, por ejemplo, el punto este del eje, ¿no?, que tiene que coincidir exactamente con el de la impresión. Y también me permite ver el perímetro exterior de la pletina de la esfera. Yo la he personalizado con mi logo, bueno, también una pequeña leyenda en la parte inferior, pero bueno, podría haber sido más conservador y hacer una esfera original como la original, ¿no? Ahí ya cada uno su imaginación. Si os ha gustado, ya sabéis que tenéis el botón de like para reventarlo si queréis, tenéis el de suscribirse si no estáis suscritos porque vendrán cosas muy interesantes y la campanita para que os avisen. Nos vemos en la próxima.